Estoy diciendo que está etimológicamente sería tiene una enfermedad. ¿Sí? Los médicos. Y si digo glomerulonefritis, lo que estoy diciendo es que tiene una inflamación del glomérulo. Y realmente el problema cuando hay enfermedad renal no solamente es el glomérulo, es toda la estructura del riñón que está compuesto. Entonces, vamos a algunas decisiones. Mira, para hablar de glomerulopatías secundarias, lo que se trata es de ponernos un poco conocer globalmente del todo el panorama de lo que significaría algunas enfermedades renales, porque a lo largo del curso probablemente y a lo largo del año van a poderlo completar con algunos problemas que nos van a entender cuando terminemos la clase, ¿no? Entonces, lo primero que quería era señalar que el término de glomerulopatía, nefropatía, glomerulonefritis es un problema inflamatorio. Por lo tanto, para poder entender lo que es la enfermedad renal, tendríamos que recordar todo el proceso inflamatorio. Y no lo vamos a recordar porque creo que usted lo recuerda mejor que yo. Entonces, todo el proceso inflamatorio que se ve en cualquier parte del cuerpo, se da cuando una persona tiene una glomerulopatía. Entonces es un problema inflamatorio. Y el otro concepto que quería aclarar es que cuando una persona tiene alguna enfermedad renal, lo primero que tratamos de buscar es que si hay alguna enfermedad, digamos, sistémica, externa al riñón, que estaría comprometiendo al riñón, ¿no? Entonces, en ese caso, pues digo, cuando el compromiso renal se ve en la evolución de la enfermedad, de una enfermedad sistémica, la vamos a denominar la glomerulopatía secundaria, que es el motivo de esta conversación. Entonces, cuando uno tiene un problema renal, lo primero que uno busca es si hay alguna enfermedad sistémica que está fuera del contexto estrictamente renal, pero que podría comprometer al riñón. Si no encontramos alguna enfermedad de ese tipo, y tiene una enfermedad renal, a eso denominamos glomerulopatía primaria. O sea, no llegamos al diagnóstico primero de glomerulopatía primaria como primera posibilidad, lo llegamos por descarte. Primero tratamos de encontrar alguna causa de enfermedad renal. Los que estuvieron presentes en la mañana del conversatorio de nefro, ¿quién está? ¿Cierto? Les van a atestiguar de qué se trata, ¿no? Entonces, las dos cosas, un problema inflamatorio y que primero buscamos una causa sistémica que pueda comprometer el riñón. Y entonces, cuando hablamos ya, si digamos, estamos enfrentando a una persona con una enfermedad renal y que hemos encontrado por ahí una causa que ha dañado el riñón, diríamos de que las glomerulopatías secundarias son enfermedades sistémicas que comprometen varios órganos y tejidos, y entre ellos el riñón, ¿no? Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, que vamos a hablar un poco, si yo pienso en diabetes, la persona que tiene diabetes no es una enfermedad exclusivamente renal, ¿cierto? Por el contrario, es una enfermedad fuerte. Bien. Entonces, por eso, pero la diabetes, al igual que otras enfermedades, van a comprometer diversos sistemas, ¿no? Y entre ellos el riñón. Entonces, cuando se habla de glomerulopatías secundarias, se refiere a eso, que son enfermedades sistémicas que comprometen varios sistemas, varios órganos y tejidos, y entre ellos el riñón. El otro concepto importante a recordar es que estas enfermedades sistémicas pues tienen una etiología y un mecanismo de daño muy particular, ¿no? Entonces, si volvemos al tema de diabetes, la diabetes se origina por alguna razón, tiene una manera de presentarse, tiene un mecanismo de daño que va a dañar algunos órganos y tejidos, que va a tener algunas manifestaciones, ¿no? Pero y puedo comparar con otras patologías que ahora vamos a ver, pero todas estas enfermedades sistémicas que finalmente comprometen al riñón, a pesar que son diferentes en su inicio, en su comportamiento, en su manera de dañar, sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad y ha comprometido al riñón, y cuando ya hablo del riñón, todas ellas comparten una vía común de evolución. Cuando ya llega la cronicidad,
van a compartir una vía común. Parten de puntos diferentes, pero en el camino se van encontrando cuando dañan el riñón. Y esa vía final común de daño es lo que se denomina la nefroangiosclerosis, ¿no? Entonces, cuando yo digo nefroangiosclerosis, te estoy refiriendo a un tema de esclerosis, ¿no es cierto? Y angio me refiero a la parte circulatoria y nefro me refiero al riñón. O sea, todas las enfermedades sistémicas que evolucionan a lo largo del tiempo, pues van a terminar dañando el riñón en forma global, y que se caracteriza por una esclerosis vascular, y que obviamente si no hay irrigación ese riñón va a colapsar, ¿sí? Pero la enfermedad renal terminal. ¿Bien? Ahora, esto es válido tanto para las enfermedades, me imagino que el doctor Flores les habrá comentado, pero vale la pena recordarlo. Esto es válido tanto para las glomerulopatías primarias como las secundarias, ¿no? Digamos, a diferencia de lo que podrías tener en alguna patología especial, por ejemplo, si yo digo, vamos a hablar de hepatitis B, es relativamente fácil decir, el agente etiológico es el virus B, puedo decir de tal tipo, subtipo, etc. Pero tengo el agente etiológico, ¿no es cierto? Puedo decir cómo daña, por qué vía ingresa, los tiempos de espera para poder tener síntomas, dónde causa problema, cómo se va a manifestar y cómo va a evolucionar, cómo lo puedo tratar, y finalmente digo, bueno, esto puede terminar en curación o puede terminar en daño, ¿no es cierto? Hay una forma más o menos precisa, ¿no? Lo mismo si yo hablo de una tifoidea igual, ¿no? O sea, diré el germen, etc. Entonces, en la mayor parte o un buen grupo de patologías en la medicina tienen una claridad en lo que es el agente etiológico, la evolución, el comportamiento, la clínica, el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que es enfermedad renal no hay esa claridad, ¿no es cierto? Muchas cosas se juntan entre todas las patologías, tanto en la glomerulopatía primaria secundaria, las cosas se van mezclando, ¿no? Cuando ya compromete al riñón, cuando está comprometido el riñón en una secundaria, hay varias cosas que se van juntando. Por ejemplo, en lo que es la fisiopatología de las enfermedades renales, las glomerulopatías en general, y no escapan las secundarias, pues hay todo un aspecto genético, ¿no es cierto? Entonces, hay una predisposición genética que puede explicarnos algunos problemas. También tenemos que considerar, cuando hablamos de fisiopatología, la epigenética, ¿no? En la mañana, por ejemplo, en el conversatorio se habló de una glomerulopatía a inmunoglobulina IgA, ¿no? Y se daba en otra parte del mundo, ¿no? Pero acá en esta parte de América, y a los compañeros que estaban haciendo la práctica conmigo, eso les decía, o sea, hablar de inmunoglobulina como causa de una enfermedad está bien, pues si yo vivo en Europa, vivo en Asia, diré la primera causa, pero en esta parte de América no. ¿Y a qué se debe ello? Porque seguramente que hay factores genéticos. Nosotros somos diferentes a un asiático, a un europeo, nuestra genética es diferente. Por otro lado, cuando hablo de epigenética, me estoy refiriendo a, o quién sabe qué, tú no lo sabes, ¿no? Cuando digo epigenética o cuando se dice epigenética, ¿a qué se refiere? Cambios ambientales que... Claro, o sea, todo aquello que va a hacer variar el comportamiento de mi gen, pero que no está dentro de la estructura del gen, sino fuera de la estructura del gen, a eso llamamos epigénetica. Como su compañero uno de los factores es el tema ambiental, por ejemplo. El otro es, bueno, que al final es lo mismo, radiaciones, fármacos, estilos de vida. Entonces, hay varios cambios a lo largo del tiempo que han ido variando, ¿no es cierto?, y que van condicionando algunos comportamientos diferentes, ¿no? Entonces, la epigenética a eso se refiere, a cambios externos al gen, o digamos, a algunas situaciones externas al gen que lo van a hacer variar en su comportamiento y por lo tanto va a traducirse en algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Entonces, también tenemos que considerar ese aspecto en lo que es una fisiopatología de la glomerulopatía. Lo otro, obviamente, ¿no? Si hablaba que la enfermedad glomerular es un problema inflamatorio, pues la inmunidad
natural tiene que estar presente. Y tendría que tenerlo más o menos claro. La inmunidad adquirida también tendría que estar presente, ¿no es cierto? Entonces, si en esta clase me pide unas preguntas y yo les pongo en el examen que sobre lo que es el linfocito B, el helper 1 o el 2 esté involucrado, no van a decir no me dijeron, porque sí les dije, ¿no es cierto? Porque en fisiopatología todo lo que se necesita, y eso lo conocen, en el problema inflamatorio lo conocen, saben cómo es inmunidad natural, saben cómo es inmunidad adquirida, qué elementos participan en la inmunidad adquirida y natural. Todos esos elementos están involucrados en la fisiopatología de las enfermedades glomerulares, tanto primarias como secundarias. Y el otro es el sistema RAS. El sistema RAS me refiero al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, hasta el siglo pasado, ¿no es cierto? El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo considerábamos un sistema de regulación de la presión arterial, básicamente, ¿no es cierto? Un regulador hemodinámico. Más aún, hasta mediados del siglo pasado decíamos que el riñón participaba, el riñón, el pulmón, el hígado y las suprarrenales eran parte de todo el sistema y solamente era parte del sistema, ¿no? Entonces, mitad del siglo pasado y en este siglo, pues ya las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, sobre el sistema renina-angiotensina, las cosas han cambiado. Entonces, si yo te pregunto, la angiotensina 1 para pasar a angiotensina 2, ¿quién lo hace? ¿Ah? ¿Quién? La ECA. ¿Qué significa la ECA? Enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Entonces la angiotensina, digamos, la enzima convertidora es una molécula importante. Y luego de ahí se produce angiotensina 2, ¿no es cierto? Y la angiotensina 2, ¿qué hace después? ¿Qué hace angiotensina 2? A las compañeras, los varones se han sentado atrás. Angiotensina 2, la respuesta es sé, no sé, no quiero. ¿Alguien se acuerda que la angiotensina 2 qué hace finalmente? Activa la aldosterona. ¿Perdón? Uno. Activa la aldosterona. Uno es que vaya suprarrenal y termine el ciclo con aldosterona. Y otra cosa es que. ¿Perdón? Tiene dos receptores. ¿Ya? Y el otro. Bien, excelente. ¿Tu apellido? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Carolina. Como es compañera, lo digo muy bien, Carolina. La angiotensina 2 actúa sobre dos tipos de receptores, sobre los AT1 y los AT2, ¿no? Y para completar sobre el AT1, ¿qué pasa? Hace vasoconstricción. Le hace vasoconstricción, líquido. Sí, Pero finalmente es vasoconstricción, ¿cierto? Y sobre el AT2, vasodilatación, ¿no? Entonces, como dice su compañera, es el sistema, ¿no? Y parte del siglo pasado le decía que eso es verdad, sigue siendo verdad, pero se pensaba que participaban todo este sistema, entonces todo este circuito, ¿no?, de órganos, lo cual es verdad y persiste, pero luego se vio de que muchos tejidos tenían su propio sistema de producción del gas. Entonces no necesitaba la participación del riñón, seguramente sí, pero no necesitaba la participación hígado, pulmón para tener finalmente angiotensina 2. Entonces se vio que la mayoría de endotelios, algunos órganos, por ejemplo el ovario, el cerebro, el mismo riñón tiene su propia maquinaria para producir todo este sistema de hasta angiotensina 2. Y finalmente se dijo, bueno, casi todos los endotelios tienen capacidad de producir angiotensina 2. Y por lo tanto toda la circulación tiene capacidad de producir angiotensina. No necesitas todo el circuito. Entonces, y lo que sí ha variado y al final vamos a ver es el comportamiento, ¿no? ¿Y por qué lo pongo el RAS? Uno es por el tema de hipertensión, evidentemente, pero además participa el RAS en la fisiopatología
dentro de este proceso inflamatorio. Bien. Y el otro tema es el podocito, ¿no es cierto? Dentro de decía, cuando hablo de glomerulopatías, uno hace alusión al glomérulo, y aunque todo el riñón, toda la nefrona está comprometida, pero por costumbre se ha hablado de las glomerulopatías como expresión del glomérulo, ¿no? Y en eso también ha ido cambiando un poco la atención, dónde estaría radicado el mayor problema. Entonces, cuando ayer vieron también las enfermedades renales se comportan, las primarias, algunas se comportan con una pérdida de proteína en forma importante, ¿cierto? Y entonces, una preocupación inicial era buscar cuál sería la razón o dónde asentaría el daño para aquella proteína en el organismo. Y bueno, con el tiempo llegaron a ver, primero pensaron en la membrana glomerular, luego primero el endotelio, membrana basal glomerular, y finalmente se llegó al podocito por algunos años, ¿no? Y entonces también es un tema del siglo pasado, en donde ya no se habla del podocito como una estructura, simplemente una célula de recubierta, sino como un elemento importante en regular función renal. Es parte importante en lo que es la selectividad del glomérulo en la filtración glomerular. Y se dijo, donde hay proteína en la orina es porque el podocito está dañado. En cualquier glomerulopatía donde hay proteína en la orina, el podocito está dañado. Sea primaria o secundaria, el podocito está dañado. Ya con el tiempo también han cambiado, o sea, el podocito no solamente en la célula, sino en una serie de moléculas, no están asociadas al glomérulo, al podocito. ¿Te acuerdas alguna de ellas? ¿Alguna molécula asociada al podocito que le recuerde el podocito? ¿Pero? ¿Cuál? Una la nefrina, la podocina, fueron las primeras que se describieron y que fueron importantes. El podocito no solo en las células, sino en moléculas. Y entonces al comienzo dijo, bueno, el problema es que el podocito se dañó. Y también con el tiempo fue pasando y se vio que el podocito no era solamente una célula, sino que había moléculas. Y entonces se dijo, bueno, de repente algunas moléculas se han ido dañando y comenzó a buscar qué molécula del podocito se estaría dañando para conducir al daño renal y a la proteína. Entonces ya se fueron identificando y la cosa se fue complicando porque algunas patologías es porque está dañada la podocina o la nefrina y se fue encontrando muchas moléculas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la primera vez que se relacionó podocito con proteinuria fue con lo que se llama el síndrome nefrótico intrauterino. O sea, niños que durante su desarrollo intrauterino presentaban un síndrome nefrótico severo y nacían y a poco tiempo se morían por un síndrome nefrótico severo. Entonces fueron buscando y encontraron que había una molécula, que era la podocina, que estaba mutada. No había esa molécula y por la falta de una sola molécula el podocito perdía la capacidad de poder regular filtración glomerular y se comportaba como un síndrome nefrótico severo. Y entonces con el tiempo las otras neumopatías se fueron buscando y se encontraron cambios en algunas moléculas. Entonces ya no solamente es el podocito como célula, sino las moléculas. Y esto es válido, digo, para los problemas primarios como para los problemas secundarios. Y lo pongo ahí a la mitocondria porque junto con el podocito hay una patología que la voy a referir en donde también la mitocondria participa en este problema de daño de la enfermedad y problemas sistémicos. Entonces, como ven, no es fácil hablar de fisiopatología de neumopatías, por eso no es muy fácil, digamos, a veces explicar y no es fácil tratar. Yo vuelvo al tema, en la mañana cuando se conversó, ¿quién estuvo en el conversatorio? ¿Perdón? ¿Quién? Por ejemplo, ¿cuál fue el diagnóstico de la glomerulopatía? ¿Se puede explicar por qué? ¿Cómo llegó a eso?
¿no es cierto? Y se pudo decir qué vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar. Estábamos seguros cómo íbamos a tratar, tampoco, ¿no es cierto? Y entonces, a pesar que teníamos una biopsia que después le preguntan a sus compañeros, porque es un caso bastante interesante, entonces, digamos, los residentes sabían el diagnóstico y por eso plantearon el diagnóstico, estoy totalmente seguro, yo ni siquiera me hubiera atrevido a presentar esa posibilidad diagnóstica, pero al final las cosas no se pueden explicar fácilmente por qué el comportamiento clínico no va con la histología, pues hay que verlo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque hay una serie de factores. Inclusive en la mañana un residente dijo que había probablemente una glomopatía inmunoglobulina A, ¿no es cierto? Y entonces pero se olvidó un poco de la genética y la epigenética. Por eso no es muy fácil, a pesar que podamos tener un diagnóstico histológico, pues explicar por qué ese comportamiento y por lo tanto no es fácil pues, decir vamos a tratar con seguridad a esta persona. Bien, y lo otro es el tema, vuelvo al tema inflamatorio. En glomerulopatías, todas las que vamos a ver, vamos a pensar que son problemas inflamatorios. Vamos a pensar que son problemas inflamatorios. Entonces, ¿qué digamos para recordar? Y la otra cosa, para seguir avanzando, para ponernos en autos, es que la presentación clínica de glomerulopatías primadas secundarias nefróticas, nefríticas o debutan con proteinuria o una hematuria y en el camino se van digamos, completando los datos, ¿no? Por lo tanto, cuando tú tengas una persona que sospeches con alguna enfermedad renal, tu evaluación no debe ser divagar en el espacio, sino tú tienes que pensar, digamos, tienes que buscar en qué cuadro clínico está encasillado esa persona. Entonces, si yo digo, bueno, si es nefrótico o nefrítico, voy a buscar componentes nefróticos, voy a buscar componentes nefríticos y en el camino obviamente voy a ver si tiene solo un componente, proteinuria, hematuria, pero ya no estoy buscando otra cosa, ¿no es cierto? Tanto primaria como secundaria, las enfermedades se manifiestan clínicamente de esa manera. Por tanto, en nefrología, la parte clínica es lo más fácil de poderlo identificar. Encasillo en síndromes o en síntomas y tengo una posibilidad de diagnóstico. Lo difícil es la fisiopatología y por lo tanto dar un tratamiento al respecto, ¿no? Y entonces las enfermedades secundarias, dentro de las muchas que hay, pues me he atrevido a resumir las que presentan acá, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la amiloidosis, infecciones, lupus y vasculitis. Y entonces, vuelvo al tema, todas ellas son enfermedades inflamatorias, todas ellas son enfermedades sistémicas que luego comprometen al riñón. Y por lo tanto, todas son problemas inflamatorios. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad inflamatoria, sí. La hipertensión es un tema inflamatorio, claro que lo es. Obviamente la amiloidosis que vamos a ver. Entonces, el otro concepto es ese, que las enfermedades metabólicas, como es hipertensión, o las enfermedades hemodinámicas, como la diabetes, que es metabólico, o la hipertensión, que es algo hemodinámico, son patologías inflamatorias. Bien. Algunas cosas sobre el tema de la diabetes. ¿Por qué puse diabetes e hipertensión en primer lugar? Por dos razones. Uno, porque son las dos patologías más frecuentes ahora en el mundo y son las dos patologías que más frecuentemente van a dañar al riñón. Igualmente, los que están rotando con nosotros en el Almenar, ayer hicimos una jornada de prevención de diabetes e hipertensión porque son las enfermedades más prevalentes, de mayor incidencia en el mundo. Entonces, bueno, diabetes mellitus ya lo conocen, es un problema metabólico relacionado con insulina, que tiene que ver con la deficiencia o con resistencia a la insulina. Recordar que la resistencia está asociada al sobrepeso, la obesidad, y ayer nos recomendaron de que todos debemos medirnos la cintura, ¿no es cierto? Si la chica tiene 90, 60, 90, excelente, pero no debe tener más de 80 de cintura y el varón no debemos tener más de 100 de cintura. Por encima de ese valor ya es un riesgo de tener resistencia a la insulina. La obesidad abdominal es un riesgo de resistencia a la insulina. El otro dato en relación a la diabetes mellitus es que, como dijimos al comienzo, tiene complicaciones multisistémicas que en el camino van a dañar a los órganos y tejidos.
¿Y cómo los va a dañar? Porque hay un daño de la micro y la macrocirculación. Entonces la diabetes es finalmente el mecanismo de daño sistémico es por daño a la circulación, tanto la macro como la microcirculación. Entonces creo que conocen algunos diabéticos, saben cuál es el compromiso que podría darse y es fácilmente entendible. ¿No es cierto? Por ejemplo, microcirculación de daño de diabetes que se produce. ¿Perdón? Y también hay problema de amputación, ¿no es cierto? Porque por un problema circulatorio, que puede ser de la circulación capilar o puede ser de la circulación arterial, de tronco grande, ¿no? Y el riñón, el glomérulo es una estructura de qué tipo de tejido? ¿Perdón? En la cápsula de Bowman ya es un tejido especial, ya tiene células epiteliales, que es el ovocito. ¿Y qué más? ¿Cuál es el componente principal? Son capilares, ¿cierto? Viene de la arteriola y luego se convierte en capilar. O sea, todo el glomérulo es una estructura, un movilio capilar. O sea, tiene microcirculación y por lo tanto el de la diabetes no lo respeta y se lo lleva de encuentro cuando está comprometida la cosa. Bien. Y entonces, en este tema, digamos, en lo que señalábamos al comienzo, es que cuando tenemos una persona con diabetes, y que también se puede considerar en otra patología, pero en este caso la diabetes, pues tenemos que considerar algunos aspectos genéticos individuales. Genéticos, vamos a aprovechar que tengo por acá. Genéticos individuales. Uno, que la diabetes tiene algún componente genético, claro que lo tiene, ¿cierto? Si yo vengo de padres genéticos, altamente probable que yo tenga un gen que me va a condicionar la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, el comportamiento genético me va a determinar si yo puedo hacer diabetes en el camino, ¿no es cierto? Y también el determinante genético me va a condicionar si voy a hacer un daño tisular. Entonces yo puedo ser diabético, pero haré daño renal, depende de mi genética. Y no hay manera de saberlo fácilmente en nuestro medio. Entonces no todos los diabéticos hacen daño renal. Aproximadamente el 30% del diabético hace daño renal. ¿Por qué razón? Por causa genética. Pero cuando uno tiene un diabético y te pregunta, ¿y yo haré daño renal? No hay manera de decirlo, le dirá lo mismo, ¿no? Entonces, si estás dentro del 30% genéticamente determinado, lo harás, pero si no, no. Y como no lo vamos a saber, mejor te cuidas. Entonces, la genética participa en ese sentido, ¿no? Y cuando ya la persona se hace diabético, pues hay dos problemas, ¿no? Uno es el cambio agudo y el otro es el cambio, digamos, crónico. Los cambios agudos se refieren a que el hecho de que persistentemente un diabético haga hiperglicemia, eso va a causar un daño tisular. Cada episodio de hiperglicemia va a causar un daño tisular. En los órganos que nosotros, digamos, donde haya circulación fina, ahí va a haber daño, ¿no es cierto?, del azúcar. Y ya hablamos del riñón, cuando hay una hiperglicemia, los glomérulos van a tener problemas. ¿Por qué? Porque les va a causar un problema de daño agudo, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Y el otro es, obviamente, que si eso se repite con el tiempo, pues va a llevar a algunos cambios crónicos. Y por otro lado, en el caso de la diabetes, hay acumulación de algunas macromoléculas anormales, ¿no es cierto? Hay sorbitol, por ejemplo. Entonces, en el mecanismo de daño de la diabetes, seguramente que, no sé si han hecho endocrino, pero cuando hay endocrinos les deben decir, y si no lo hacen, le preguntan cuáles son las macromoléculas que se acumulan cuando hay diabetes a largo plazo. Entonces, tanto por el daño agudo de la hiperglicemia como por la evolución de la enfermedad que produce elementos anormales que van a depositarse en tejidos, es que finalmente van a causar un daño tisular. Y por otro lado, habría factores, como dice, independientes que pueden acelerar el daño. La hipertensión y la hiperlipidemia.
Entonces, la hipertensión es un acompañamiento, es un acompañante frecuente de la diabetes, ¿no? Y la causa, de alguna manera, sería previsible, ¿no? Si se daña la microcirculación por el tema de la diabetes ahí cerrada de los vasos sanguíneos, hay una posibilidad es que por esa razón haya hipertensión arterial también. Y la hiperlipidemia es un acompañante frecuente de la diabetes también, ¿no? Sobre todo de hipertrigliceridemia. Entonces, si tienes cambios agudos, acumulación de macromoléculas y eres hipertenso y eres hiperlipidémico, todo eso contribuye finalmente a un daño tisular, ¿no? Un daño tisular. Todo ello participaría en lo que es el tema de la enfermedad renal. Y en este gráfico, que es lo guardo de toda la vida, es porque de alguna manera me permite graficar lo que les decía, el problema de la hiperglicemia. ¿Por qué se produce daño a nivel tisular? Por el tema de las hiperglicemias, ¿no? Y entonces acá lo han referido como un tsunami. Cada episodio de hiperglicemia le resulta ser como un tsunami para los endotelios, ¿no? Y si la persona tiene una hiperglicemia en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, son 3 episodios de injuria aguda severa. ¿Y cuál es la injuria aguda que produce una hiperglicemia? Pues produce una exacerbación del estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Pues lo saben ustedes y les preguntaré en el examen. Pero hay estrés oxidativo. Y por otro lado, o sea, ¿dónde va a causar problemas el azúcar? Obviamente, si está en circulación, ¿con quién va a estar en contacto? Con el endotelio, ¿no es cierto? Y entonces, cada vez que hay una hiperglicemia severa, pues el endotelio es el que va a tener el problema. ¿Dónde hay estrés oxidativo? en el endotelio. ¿Y qué otro problema me trae el estrés oxidativo? Es que me va a estimular, me va a desencadenar mecanismos de inflamación. Ahí lo pone como moléculas de adhesión, ¿no es cierto? Va a jalar células inflamatorias al endotelio. Entonces, cada episodio de hiperglicemia es una injuria inflamatoria sobre el endotelio. ¿Por qué mecanismo? Por estrés oxidativo, por estímulo del mecanismo de moléculas inflamatorias de adhesión. Y por otro lado, la hiperglicemia igualmente es un mecanismo protrombótico, altera los mecanismos de coagulación y por lo tanto puede comenzar a formar pequeños coágulos y a cerrar la circulación. Entonces hay un problema de estrés oxidativo, inflamación sobre el endotelio. Cuando esto se repite, como sucede con el diabético, ese endotelio que está inflamado persistentemente ya pasó de ser agudo, pasa a ser crónico, ¿no es cierto? Y cuando es algo crónico, ese tejido cambia de estructura, ya no será un tejido que, digamos, de recubierta y con muchas funciones de regulación de la circulación, de ser anticoagulante, sino tiene todo lo contrario, ¿no es cierto? Pierde todas sus capacidades fisiológicas del endotelio y a eso lo llamamos la disfunción endotelial. Entonces, finalmente, la diabetes, que va a causar un daño endotelial, que lo denominamos disfunción endotelial. ¿Cómo se traduce histológicamente? Se traduce histológicamente con esclerosis de esos endotelios. Entonces, va a producir una arteriosclerosis que va a causar disminución del flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, la causa de la enfermedad sistémica renal finalmente es un problema asociado a cambios inflamatorios agudos y crónicos que lleva a una disfunción endotelial y que va a causar una esclerosis de esos endotelios y por lo tanto la esclerosis del órgano correspondiente. Entonces, en conclusión diríamos que la hiperglicemia induce a una disfunción endotelial y este mecanismo de disfunción endotelial lo comparte con la hipertensión. Si en la diabetes es el azúcar la que causa este daño endotelial, en el caso de la hipertensión es la presión elevada circulatoria la que va a causar un daño endotelial. Por lo tanto, ambos, tanto hiperglicemia como hipertensión arterial, finalmente dañan el endotelio causando disfunción endotelial y esclerosis. Y eso es el mecanismo de daño de ambas patologías sobre los órganos y sistemas.
¿cierto? Tenemos, como veo acá, la disfunción arterial con un rol importante en la patogénesis y las complicaciones cardiovasculares, tanto de la diabetes como de la hipertensión arterial. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el mecanismo de daño sobre el riñón en diabetes mellitus? Me dirás que es una disfunción endotelial. ¿Por qué se produce? Porque hay un problema inflamatorio. ¿Por qué mecanismos? Uno de ellos, estrés oxidativo, y el otro es, digamos, desencadena toda la cadena de inflamación que puede empezar con el aumento de las moléculas de adhesión, ¿no? ¿Alguna de ellas, te acuerdas? ¿Molécula de adhesión? El campo, por ejemplo, el campo. Entonces, si saben campo, saben todo el problema inflamatorio. Bien, entonces, ese es el mecanismo de daño. Por otro lado, es recordar que la diabetes no es una enfermedad que causa daño a corto tiempo, ¿no? Sino causa daño a largo plazo, ¿no? Y en este gráfico, de una manera, creo, es muy ilustrativo. No se cumplirán todos en los mismos tiempos, pero da idea del tema, ¿no? Entonces habla de que la nefropatía diabética tiene algunos estadios, ¿no? Los ponen hasta 5 estadios. Acá está el tiempo en años, ¿no es cierto? El tiempo en años, ponen un 0 y acá hay un -3. Ponen un 0 cuando la persona ya está declarada como diabética, acá está como diabética y ahí pasa el tiempo. Entonces acá tiene tiempo en años. Acá es el grado de función renal, la tasa de filtración, y acá está relacionada con la creatinina sérica, y acá está con la presencia de, digamos, lo dice cuándo aparece proteína o cuándo no aparece. Pero lo importante es de que las personas que genéticamente están determinadas con la posibilidad de hacer diabetes, sin que sea declarado como diabetes, ya pueden tener un problema previo. Y el problema previo está en la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular. Entonces, si tú tienes una persona digamos, una persona que viene de familiares diabéticos, que está con sobrepeso y te dice, oye, quiero saber si tengo algún problema, le toma el azúcar, está normal, le toma proteína en la orina, está normal, y le haces una prueba de depuración. Y si la prueba de depuración está alta, esa persona está en un riesgo de ser diabético. La primera voz de alarma de una persona que puede ser potencialmente diabética es que hay una hiperfiltración, un aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, no es que está muy bien ese riñón, la persona puede decir, oye, tengo una excelente depuración de creatinina, tengo 150, tengo 160, y lo normal 120. Esa persona ya tiene un riesgo, y a él le dirá que si no se cuida va a ser un diabético a corto tiempo. Y luego, bueno, ya los tiempos se van normalizando y como ven al comienzo no hay cambios en cuanto a función renal. Entonces, ¿cuándo tenemos ya problemas en cuanto a función renal? Cuando, quizás acá son muy benignos, pero acá a partir de los 10 años, acá ponen 15 años recién, no recién, sino a ese tiempo ya la persona puede llegar a hacer un daño importante. Entonces tenemos 10 a 15 años para decirle a la persona de que se cuide, o tenemos 10 a 15 años para poder nosotros lograr de que la diabetes no cause daño y lo llegue a dañar su vida. Y un dato importante en la valoración de este problema de la enfermedad renal con diabetes es, uno buscando la depuración que le estamos diciendo y el otro buscar proteína. ¿Cuál es el primer indicador de daño renal ya cuando tú eres diabético? Cuando la persona comienza a tener albúmina en la orina. Entonces, búscale proteína en la orina o albúmina en la orina, y para decirle si esa persona genéticamente está destinada a hacer una enfermedad renal crónica avanzada, o por lo menos decirle, mira, te estás descuidando y está causando daño a nivel de tu riñón. Porque la albúmina en orina no solamente es de daño exclusivamente renal, sino es un indicador de disfunción endotelial, cualquiera sea la causa. Si eres hipertenso y haces microalbuminuria, albúmina en la orina, estás haciendo una disfunción endotelial y vas a hacer daño de tus órganos. Entonces, recordar de que una tasa de filtración glomerular o una depuración alta en una persona de riesgo diabético es un potencial diabético. Y lo otro es que la evolución de la enfermedad es a largo plazo, 10 o 15 años digamos, a esa etapa es cuando la enfermedad renal
ya va a ser avanzada o terminal. Y que el primer indicador ya de daño renal en un diabético es la microalbuminuria, y que la microalbuminuria indica disfunción endotelial. Le dejo este cuadrito, vamos, de los 5 estadios, ¿no? Lo que decía al comienzo, hay una hiperfiltración, digamos, hiperfiltración glomerular, y luego viene lo que es, ya va buscando la microalbuminuria, que está presente con el ejercicio en los primeros y luego ya se hace persistente, y la micro se pasa a macro, y la macro se pasa a francamente una proteína, francamente ¿cierto? Entonces la microalbuminuria es un indicador temprano de daño renal, y que se expresa, esto es lo que quiero que recuerden, se expresa en estos valores. Se da miligramos de albúmina por gramo de creatinina, Algunos laboratorios te ponen miligramos de albúmina por litro de orina, o decilitro de orina, lo que la prueba tiene que relacionar albúmina con creatinina. Y en Lima creo que hay 2 laboratorios que lo hacen, 2 o 3 laboratorios. No les voy a hacer propaganda, pero cuando pidan, le ponen ahí, quiero microalbuminuria que me diga miligramos de albúmina por gramo de creatinina, porque si no, no te sirve. Y el valor, algunos te dicen 20, máximo 30 miligramos por gramo. Eso se hace en 24 horas, no, en una sola muestra. Si tienes un diabético o un hipertenso que tiene 50 miligramos por gramo, esa persona tiene microalbuminuria, y esa persona tiene disfunción endotelial, y esa persona ya es un riesgo de un daño renal a largo plazo. ¿Sí? Y a nivel a nivel histológico, ¿cómo vamos a ver? Pues al comienzo hay glomérulos grandes, hay un engrosamiento de la membrana basal y hay un aumento de la matriz de sangre, histológicamente. No se hace regularmente biopsias en riñón, pero toda la estructura glomerular está comprometida. Y un dato que es relevante en lo que es diabetes es una nefropatía nodular. Eso quiero también que recuerden. La diabetes es una, si me dicen histológicamente más o menos qué lo identifica, es que es una nefropatía nodular. Hay nódulos en la histología. Y estos nódulos fueron descritos por este médico investigador que es Kimmel Steele Wilson, ampliamente conocido, ¿no? ¿Cierto? Entonces tiene alguna estructura y una composición, digamos, especial, que es característica de la diabetes. Entonces la diabetes es una enfermedad que compromete todo el glomérulo, aumento de toda la estructura glomerular, pero también puede presentar algunos nódulos que le hacen característica a esta enfermedad. El otro dato, para finalmente terminar, tenemos cómo se ve una histología, cómo se vería una histología de diabetes, el aumento del mesanquio y la presencia de los nódulos de Kimmel-Steele-Wilson. Entonces la diabetes empieza como una microalbuminuria, termina con una macroalbuminuria. Entonces, ¿cuáles son las características de la diabetes? Es que es de largo plazo y es una enfermedad nefrótica, o de comportamiento final nefrótico. Finalmente es una enfermedad nefrótica. Y que histológicamente puede tener una característica nodular, ¿no? Que te permite, digamos, identificar el problema. Y el otro tema, la otra glomerulopatía es la amiloidosis. ¿Por qué lo pongo la amiloidosis? Porque ¿qué comparte? ¿Por qué lo pongo como luego de diabetes? Porque la amiloidosis también es una glomerulopatía nefrótica, al igual que la diabetes nefrótica. Entonces, si yo pregunto, y así me preguntaron, y pregunto al residente, y pregunto a los alumnos, ¿cuáles son las nefropatías nefróticas secundarias por excelencia? Son 2. Diabetes mellitus y amiloidosis renal. Entonces, si en el tema de, digamos, con la diabetes está comprometido el azúcar, estos mecanismos de daño por la hiperglicemia, en el caso de amiloidosis, la amiloidosis es porque hay una proteína
fibrilar, una proteína fibrilar beta plegada, pero que es una proteína anormal, que se va a depositar en algunos tejidos y que se va a depositar al riñón. Entonces la amiloidosis no es privativa del riñón, sino es multisistema. Y entonces puede ser que esta proteína anormal que se le ha denominado amiloide se produzca sin una causa aparente, y en cuyo caso se denomina primaria igualmente, pero la mayor parte de veces es de alguna causa secundaria. Y entonces, ¿cuándo puede una persona producir amiloide en forma secundaria? Cuando existe un problema inflamatorio crónico que esté activo. Entonces, por ejemplo, los problemas inflamatorios crónicos en nuestro medio, la TB está a la cabeza. Entonces, cuando una persona tiene una TB que está aún en tratamiento y de pronto hace un síndrome nefrótico, nuestra obligación en primer lugar es descartar o evaluar la posibilidad de una amiloidosis renal, secundaria a un problema inflamatorio, en este caso la TB. No es porque el germen se vaya al riñón, sino porque el estado inflamatorio que significaría una TB, es un problema inflamatorio crónico, puede estimular la producción de esta proteína, que se deposita en el riñón como se deposita en otros órganos. Es una enfermedad sistémica, puede ir al hígado, puede ir al corazón, puede ir a la lengua, a los músculos, o a cualquier órgano, porque es una proteína sistémica. Y en el riñón, ¿cómo se va a manifestar? Como síndrome nefrótico. ¿Qué otras patologías podría haber? Por ejemplo, una osteomielitis también, que es una patología infecciosa de largo tiempo. La sinusitis, una bronquitis, bronquiectasias, ¿no es cierto? Problemas inflamatorios, digamos, crónicos pulmonares pueden ser causas de esta proteína. Y también puede haber problemas no infecciosos, ¿no? Y lo pongo ahí, la artritis reumatoide, porque es una patología que también está ligada a amiloidosis. La artritis es un problema inflamatorio crónico y que cuando yo tengo una persona con artritis de largo tiempo y me comienza a hacer síndrome nefrótico, la posibilidad es que está haciendo una amiloidosis, porque el estado inflamatorio crónico, que significa la artritis, estimularía la producción de esta proteína amiloide. Entonces la amiloide se deposita, como digo, en diversos tejidos. Su comportamiento es de síndrome nefrótico, similar a lo que sucede con la diabetes. Y el otro que comparte con la diabetes es que tiene un aspecto nodular. Entonces la histología, a nivel de los glómerulos que vamos a ver nódulos igualmente. También hay alteraciones entonces eso es lo que habíamos dicho. Y entonces en la amiloidosis igualmente, como hemos visto en la diabetes, hay cambios en el mesanquio, pero lo que da la característica es que hay acúmulo de algunos nódulos, que no comparten, como te digo, con el caso de la diabetes. Entonces, si yo tengo estas dos patologías, ¿cómo diferencio uno y otro? Entonces hay dos tipos de coloración, y así lo decimos. Uno es el rojo Congo y el otro es el PAS, ¿no? El PAS. El amiloide es una proteína que cuando le ponen este reactivo, que es un rojo Congo, pues da una positividad y da un color verde, amarillo, al microscopio, con la luz polarizada. Entonces, y la otra coloración es el PAS, que sale negativo. Entonces, en el caso del amiloide, el nódulo es rojo Congo positivo y PAS negativo. Y pues tenemos que aprenderlo, ¿no? Porque bueno, ahí está más o menos cómo se verían ¿no es cierto? Las colores, puesto el color para contrastar, ¿no? Que son los nódulos más o menos un verde naranja verde. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo digo que la diabetes es nodular y la amiloide es nodular, el comportamiento de estas coloraciones es diferente y contrario. En el amiloide le decía que el PAS es negativo, y en el caso de la diabetes ese nódulo es PAS positivo.
Y en el caso del rojo Congo, en el caso, digamos, en amiloide, rojo Congo positivo y en el diabético rojo Congo negativo. Entonces, eso no es muy frecuente, ¿no? Pero si hubiera la mala suerte de que alguien sea diabético y de pronto tenga pues una TB o una artritis y hace un síndrome nefrótico, le hago una biopsia o encontrar nódulos, oye, pucha, ¿y esto qué es? ¿Se da la diabetes? ¿Se da la amiloide? ¿No? Entonces te permite diferenciar los amiloides. Entonces, recordar pues, ese tipo de contraste, porque es un dato que cuando leas un artículo sobre una u otra patología, simplemente te van a decir si tienes rojo Congo positivo o negativo. Bien, entonces son la doble mielopatía nefrótica por excelencia. Y el otro tema es en cuanto a la glomerulonefritis postinfecciosa, y que lo pongo ahí como síndrome nefrítico. Entonces, si hemos visto dos patologías que cursan con síndrome nefrótico, esta es una patología que cursa con síndrome nefrítico. Y los componentes del síndrome nefrítico son, esto no estaría temprano, ¿no? Los glóbulos rojos Mira, vamos a recordar porque es importante. Síndrome nefrótico son 4 componentes. ¿No es cierto? Proteinuria más de 3,5 gramos, hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Edema e hiperlipidemia. 4 componentes. Y tiene que haber los 4, si no, no lo llamamos síndrome nefrítico. Y en el caso de síndrome nefrítico tiene que haber hematuria microscópica de origen glomerular. Tengo que demostrar que es de origen glomerular. Y para demostrarlo, ¿cómo dijimos que se a través de los dismórficos. Le digo al laboratorio que me diga cuántos dismórficos, qué porcentaje hay de dismorfismo o de crenocitos o de células glóbulos rojos muertos, y está más del 50%, 60%, le doy la credibilidad. En la mañana, ¿cuántos había? 40. Y había la duda, oye, ¿será o no será? ¿Cierto? Y doctor, disculpe, ¿eso de que tienen que haber cilindros hemáticos? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Los dos componentes es hematuria microscópica de origen glomerular y hipertensión arterial, que se demuestre que ha aparecido en el camino del hematuria. No, creo que la mañana el paciente también era hipertenso, pero era anteriormente hipertenso. Entonces eso no podría ser considerado como síndrome nefrítico. Dirá hematuria microscópica con duda, porque es un 40%, pero no puedo decir síndrome nefrítico, ¿por qué? Porque ya era hipertenso con anterioridad. Y entonces, la causa más frecuente de este problema es la infección por infección respiratoria por estreptococo, beta hemolítico del grupo A. Es la más frecuente. Pero cualquier germen, digamos, bueno, no sé si todo, pero hay bacterias, hay virus que pueden estar relacionados con el desencadenar una glomerulonefritis asociada a una infección. Y no es que el germen se meta al riñón, sino que en el contexto inflamatorio de estas enfermedades es que el riñón se va a inflamar también y va a dar alguna manifestación. Lo más frecuente, le decía, es que está el estreptococo beta hemolítico y del grupo A, ¿no? Este germen se puede ubicar en vía respiratoria o se puede ubicar en piel, con los estreptococos, estafilococos, también se pueden hacer. Pero, ¿cuál es la característica? Que si hay una persona, hablemos de un paciente que hace una infección respiratoria, la manifestación renal no se da en el momento que estás haciendo la fase aguda de la infección, sino que se presenta semanas después, aun cuando de repente ya los síntomas infecciosos ya están pasando o han desaparecido, y eso puede pasar 2 o 3 semanas, la persona comienza a tener manifestaciones de tipo renal. Y entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de tipo renal o el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico con compromiso agudo de la función renal que vamos a hacer. Pero el otro dato importante es que el grupo etario más frecuente son niños. Es una patología de niños. Y por eso en la mañana la edad del paciente era 76 años, 74, 76. Entonces,
se habló de la posibilidad de que sea infeccioso y después van a decir sus compañeros qué es lo que no tenía para ser infeccioso y por qué los residentes dijeron que era el postinfeccioso. Entonces, el grupo etario más frecuente es el niño. Es un niño que hace un problema respiratorio o de repente una infección de piel y semanas después hace un síndrome nefrítico. ¿Cómo se va a manifestar? El niño comienza a hacer hipertensión, seguro va a estar con tema de cefalea, seguramente, y generalmente cursa con una falla renal aguda. Entonces, entra en oliguria el niño y comienza a hincharse y eso obviamente lleva a una voz de alarma y uno le encuentra que es hipertenso y le hace un examen de orina y va a ver hematuria microscópica. Puede haber los cilindros hemáticos que decía su compañero, pero no es por lo menos no se ha quedado que sea un componente, digamos, para considerar síndrome nefrítico. Lo nefrítico es hematuria e hipertensión. Generalmente hay cilindros hemáticos, sí, pero lo importante es que es una infección, digamos, es una globopatía que se presenta semanas después de una infección bacteriana, en este caso el estreptococo es frecuente en niños y que la manera de presentarse clínicamente es con síndrome nefrítico y insuficiencia renal aguda o una injuria renal aguda. La otra característica es que es una glomerulopatía hipocomplementaria. Entonces tú le pides complemento y el complemento va a estar bajo. Entonces, el complemento tiene algunas vías de activación, ¿no es cierto? Hay la clásica y la otra la vía alterna, ¿no es cierto? La vía clásica, ¿con qué componente se inicia? ¿Ah? ¿Con C3? C3 y C1. ¿Con quién se inicia la vía clásica? ¿Con quién tiene la razón? ¿C1 o C3? La clásica. ¿Perdón? C1, ¿no? ¿Tú dices 3? No, yo hice 1. ¿Alguien dice lo diferente? Sí, la vía clásica empieza con el C1. Y luego viene. Después del C1, ¿quién es? C2. ¿Sí? Sí. Y después del C2. Ahí sí. Sí, C3, sí, ahí sí. No. Ahí participa el C4. Antes del C3 viene el C4. El C4 es el que va a activar el C3. Entonces la vía clásica, y ese dato es importante, porque cuando hay activación de la vía clásica empieza el C1, C2, C4, C3 y viene toda la cadena. En el caso de la glomerulopatía postinfecciosa, el complemento se activa por la vía clásica, empieza desde el C1. Por lo tanto, el C3, cuando uno pide complemento en sangre, te da valores de C3 y C4, ¿cierto? Pues, ¿cómo va a estar el C3 y C4 cuando hay activación de esta vía? Los dos van a estar bajos, ¿cierto? Los dos van a estar bajos. Entonces tenemos una hipocomplementemia C3 y C4. ¿Por qué es importante? Porque no sé si ayer hablaron de glomerulopatía C3. ¿Le dijo el doctor Flores? Sí, pero en la nota. No. Sí, pero es que porque en glomerulopatía primarias hay una glomerulopatía que se llama glomerulopatía C3, así específicamente, donde el mecanismo de daño está dado porque el complemento, la vía alterna del complemento es la que está activada. Por tanto, tú le haces un examen de sangre y el C3 va a estar bajo y el C4 va a estar normal. El hecho de tener un C4 normal significa que la vía clásica no está comprometida. El C3 está bajo y entonces la vía alterna. Cuando tienes C3 y C4 bajo, es que la vía clásica está activada. Entonces, si yo te pongo en el examen que tengo un C3 bajo y un C4 normal y te digo posibilidad altamente probable que sea una postinfecciosa, la respuesta es no. No es que sea, bueno, no digo que sea absoluto, ¿no? Pero no sería mi primera posibilidad. Entonces, C3 y C4 tienen que estar bajos. Si yo te pongo que C3 está bajo y el C4 está normal, me diría, bueno, de repente no lo es. ¿De acuerdo? Bien. Y el otro tema es que la glomerulonefritis postinfecciosa, histológicamente, ¿cómo se muestra? Exactamente como un patrón membrano polifilático. Como hicieron ayer de cambios de las primarias, es exactamente igual. Hay una membrana polifilática en el cambio va con hipocomplemento. Entonces, ¿qué diferencia
¿Cómo llego a decir que es una primaria? Porque descarto primero que es una postinfecciosa. Si yo tengo un niño que tiene un síndrome nefrótico, digamos, nefrítico, hipertenso, con compromiso de función renal, puede ser fácilmente una primaria. Pues primero descarto que haya habido alguna infección. ¿Con qué examen frecuentemente descarto una postestreptocócica? Con el ácido, ¿cierto? Con el antiestreptolicina. Si en la mañana ese era el tema, ¿no? Estaba baja la... Si encuentro un ácido postetánea bajo, con un síndrome nefrítico, altamente probable que sea una postinfecciosa. Y si le hago una biopsia, voy a encontrar un cambio de membrana molecular. Entonces, en este caso de las postinfecciosas es exactamente, digamos, similar a lo que pasa con una membrana proliferativa primaria. Hay depósito de inmunocomplejos también, pues que a nivel subendotelial, y hay una activación de complemento, por lo tanto hay un tipo complementario. Solo que falta ahí poner la vía clásica, por si acaso la vía clásica está alterada. Y la forma de presentación es una proliferativa difusa, es una membrana proliferativa, bueno, difusa porque todos los glomérulos están comprometidos. En este tipo de patología generalmente es reversible y no deja secuelas. Se recupera aún cuando injuria renal aguda y no deja ningún daño. En algunos casos puede ir a la cronicidad, y por eso se discutió en la mañana, es que si una persona tiene una postinfecciosa, pasa un mes y no se resuelve, y por el contrario aumenta los exámenes en relación a función renal, altamente probable que está yendo a la cronicidad. Está yendo a la cronicidad ya con daño de esclerosis y con falla renal que puede llegar a terminar. Por eso en la mañana le estaban dando tratamiento de inmunosupresión ante la sospecha de que podría ser una postinfecciosa de mala evolución, ¿no? Y estaban esperando cómo demostrar los depósitos de inmunocomplejos con inmunofluorescencia y el otro es con la microscopía electrónica, ¿no? Que le iban a hacer al paciente y entonces lo que uno ve en una postinfecciosa, como ven, es proliferación celular de todo tipo, ¿no? Lo que nadie me preguntaba en la mañana, ¿y si hay polimorfos nucleares? Sí, pues. Pero acá hay polimorfos nucleares a montones, ¿no? Y no es que tenga una infección, digamos, el germen no está metido ahí, es una reacción inflamatoria. Es una postinfecciosa que estaba asociada, el germen ya estaba en otro lado, pero el riñón reacciona con proliferación celular. Y ahí hay polimorfos nucleares como los había en la biopsia de la niña. No porque esté el germen, vuelvo a decir, sino porque hay una reacción inflamatoria. Y los leucocitos pertenecen a la inmunidad natural o adquirida. Los leucocitos, los polimorfos nucleares en todo caso. ¿La innata o la adquirida? La innata, así no hacemos con él, ¿no es cierto? Entonces, la prueba por cómo es así, ¿habrá linfocito? También lo hay. ¿Y el linfocito será parte de la adquirida? No, la natural y también adquirida, porque tú naces con linfocitos, si no te mueres, pues. Solo que habrá linfocitos mucho más activos. ¿Y el complemento será natural o adquirido? Natural y adquirida. Parte de la inmunidad natural y adquirida, porque se van perfeccionando. Pero bueno, en sí es un espíritu es natural, porque naces con los espíritus. Y unas cuantas palabras con relación a nefropatía lúpica. Entonces hemos visto patología con síndrome nefrótico, una con síndrome nefrítico, y esta la nefropatía lúpica, lupus como han hecho reumatología, bien hecho, ¿cierto? Entonces ya lo conocen, es un tema inflamatorio, autoinmune, disregulación de los linfocitos B con anticuerpos antinucleares, todo eso lo conocen, frecuente en mujeres jóvenes, y el riñón se manifiesta con diferentes tipos de lesión. Y eso es lo diferente, ¿no es cierto? Hemos visto con patrones de síndrome nefrótico, luego nefrítico, con algunas características histológicas, y el lupus tiene la particularidad de manifestarse con diferentes formas clínicas y sobre todo histológicas, ¿no? Sobre todo histológicas al nivel renal. Ya lo hemos visto. Y entonces
los tipos de lesión a nivel lúpico va desde lesiones mínimas que más o menos simulan la de cambios mínimos, o sea, en contexto de un lupus con una proteinuria o una microalbuminuria, en la histología probablemente no vas a encontrar cambios, pero ya hay un marcador de daño renal. En el contexto del lupus podría decir que es una lesión mínima. O puede haber cambios solamente mesangial, de aumento del mesangio, ahí van las dos. Y el tipo 3 es semejante a lo que es una focalis segmentaria de las primarias, exactamente parecido. La tipo 4, que es la frecuente y más agresiva, es la similar a una membrana proliferativa de la que hemos señalado, tanto la primaria como la postinfecciosa. La postinfecciosa y lupus de repente un poco más de cercanía, porque también en un lupus puede haber polimorfo nuclear, pero es un cambio membrano proliferativo, ¿no es cierto? Membrano proliferativo, y con depósitos igualmente subendoteliales. En la postinfecciosa, ¿dónde están los depósitos? Subendotelial también. Entonces, si yo te digo que tengo una postinfecciosa con depósito subepitelial, porque una cosa es subendotelial, que está más pegado al endotelio, y el otro es subepitelial, que está más pegado al epitelio, al podocito, le dirías que es incongruente. Entonces, si yo te pongo tu pregunta, oye, tengo una postinfecciosa, dime si es cierto, con depósitos subendoteliales. Si yo digo sí o sí, postinfecciosa, me dirías, tengo mi duda. Yo tengo mi duda. Y el tipo 5, que es la membranosa similar, y bueno, la ponen como tipo 6, ya una nefropatía lúpica que se llevó de encuentro al riñón. ¿Cuál es la otra característica de todo ello, del lupus? Además, es de que no es una lesión permanente. Por ejemplo, un nefrótico, digamos, una lesión de diabetes empieza y termina pues, como una nefropatía diabética, ¿no? Una hipertensiva igual, una amiloidosis igual, pero en el caso del lupus no. Yo puedo tener primero una mesangial, luego pasar a una difusa, y la difusa luego pasar a una esclerosante focal, y la esclerosante focal a la membranosa, y la membranosa pasarme a la difusa. O sea, hay un intercambio, a lo largo del tiempo puede haber un intercambio de lesiones histológicas. Y por eso es que a los lúpicos generalmente se les hace biopsia con alguna repetición. Uno para ver en qué estadio de daño está el riñón, y el otro qué tipo de lesión tiene, ¿no? Porque yo puedo empezar con una mesangial y luego de ahí hacer un compromiso de comenzar a tener mayor proteinuria. Será membranosa, difusa, le tengo que hacer, ¿no? Porque sé que no se queda con un solo tipo, sino que puede variar hacia otro tipo de lesión. Y finalmente, el otro gran grupo son las vasculitis, ¿no? Que también creo ya lo han hecho en reumatos, ¿sí? Entonces, el gran grupo es la vasculitis, que es un término que el nombre lo dice todo, ¿no? Son enfermedades que van a causar problemas inflamatorios a nivel... y todo termina siendo inflamación, como digo, saber que hay un tema inflamatorio, pero resulta... Conocer el mecanismo de inflamación te ayuda a comprender el mecanismo de daño de todas las patologías que hemos visto nosotros, ¿no? Y entonces las vasculitis, como saben, seguro que les ha presentado, lo encuentras en Google igual, tienes para arteria grande, mediana, pequeña y capilar, ¿no? Y cada una de ellas tiene alguna característica que da, ¿no? En lo que atañe al riñón, hay estas de capilar, digamos, del tipo capilar, son las que más problema y más frecuentemente tenemos, ¿no? Entonces, la Genosión-Ley, la poliartritis microscópica y la de Wegener o la granulomatosa son las más frecuentes, ¿no? Y esas patologías están asociadas a un antígeno y a un antígeno. ¿Cómo se llama? Son las ANCA, ¿no es cierto? Las ANCA. Están ligados a la presencia de ANCA. Bueno, si ya lo han hecho con remoto, ya no le voy a decir nada. ¿Perdón? No, usted no sabe. Entonces entra la clasificación de los nombres, ¿no? de las células grandes, de las vasculitis de grande vaso. ¿Cuál es la más frecuente, la que se ve con alguna regularidad? La enfermedad de Takayasu, porque es multisistémica. De las vasos mediados, ambas, de repente la poliarteritis nodosa es más frecuente de la que la podemos ver.
y de la vasculitis de pequeño vaso la que hemos señalado, ¿no? Creo que he visto casi de todas ellas, más frecuentemente de Wegener he visto un poco la poliangitis microscópica, quizás la que más frecuentemente se ha visto y que se compromete severamente la parte del riñón. Entonces, cada una de ellas tiene una manera de presentar, ¿no? Te diré de que en relación a lo que es vasculitis de vasos pequeños, en el caso del riñón generalmente son nefríticas y que son de compromiso agudo, ¿no? de compromiso. Bueno, no sé si tengo por acá, después me dicen que había en la lámina, lo puse para que lo puedan pensar. Y entonces lo que quería era finalmente señalar el sistema de RAS. ¿No? Le decía que el RAS es un sistema de regulación hemodinámica de presión arterial, y le puse ahí de que el RAS estaba relacionado con la etiopatogenia de las enfermedades renales. Y entonces el RAS resulta que no solamente es un mecanismo de regulación hemodinámica, sino que participa en el problema inflamatorio. Entonces la angiotensina 2 no solamente es un vasoconstrictor cuando actúa sobre el receptor AT1 o T2. ¿AT2? ¿Ah? ¿AT1 o T2? Vasoconstricción produce por acción en el AT1. Entonces, cuando la angiotensina 2 actúa sobre el AT1, también tiene una acción proinflamatoria. Cuando la angiotensina 2 se liga al AT1, desencadena todo este proceso inflamatorio. ¿Qué va a hacer? Va a estimular las células inflamatorias a través de la quinotaxis, va a haber aumento de moléculas de adhesión, citoquinas y factores de crecimiento asociado al problema inflamatorio. Entonces todo esto lleva para una vía de inflamación. Por lo tanto, angiotensina 2 a través del AT1 es una molécula proinflamatoria, con mecanismo de estimulación del inflamación. Por otro lado, ¿qué va a hacer también la angiotensina 2 cuando está sobre el AT2? Perdón, sobre el AT1, va a estimular la proliferación celular. ¿A través de qué? De factores de crecimiento, citoquinas, quimioquinas y otros como las metaloproteínas. Dentro de ellos quizás el transformante beta es el que más frecuentemente uno ha escuchado como un mecanismo de proliferación celular. Pero varios factores de crecimiento. ¿Quién los puede estimular? La angiotensina 2. ¿A través de cuál? De su receptor AT1. Por lo tanto, la angiotensina 2 es una molécula proinflamatoria y proliferativa. Por otro lado, va a acumular material de matriz extracelular. ¿Cómo se llama la matriz extracelular a nivel del glomérulo? ¿Cómo se denomina? A nivel del glomérulo, ¿cómo se llama la matriz extracelular del glomérulo? Mesangio, ¿no es cierto? ¿Les dijo? ¿Sí o no? ¿Les han dicho, no? ¿Seguro? Mira, el riñón, el riñón tiene dos tipos de matrices extracelulares. Uno es la matriz donde están todas las nefronas, el tejido intersticial donde están ubicadas todas las nefronas, a eso se llama intersticio renal, simplemente. Pero la matriz donde están los capilares glomerulares, el glomérulo, esa matriz se llama mesangio. Entonces, cuando todo eso que he hablado, cuando decía ensanchamiento de mesangio, cuando hablaba de proliferación celular, hablaba de proliferación de células mesangiales. Entonces, cuando quiero hablar sobre acumulación de material extracelular, me estoy pensando en el mesangio, en el caso del riñón. Y entonces, hay un aumento de producción. O sea, angiotensina 2, ¿qué es lo que va a estimular? A través de AT1 va a aumentar la producción de este material extracelular, de cualquier matriz. En el caso del riñón, lo que a mí me preocupa es que aumente el mesangio, aumente la cantidad de mesangio. ¿Quién produce el mesangio? La célula mesangial. Entonces, ¿a quién está estimulando angiotensina 2? A la célula mesangial para que produzca más mesangio y el glomérulo se va a ir llenando de mesangio. Pero regularmente hay un recambio, como todo tejido, ¿no es cierto?, que lo hacen las metaloproteinasas. Pero se alteran cuando hay un tema cuando el RAS está activado y está angiotensina 2, no hay una buena degradación de esas proteínas
extracelular y se acumula, se comienza a acumular. Y cuando cuando se acumula más de la cuenta, no se queda, digamos, no va creciendo la cosa, ¿no? Sino que ese material que está a largo plazo, ¿en qué se convierte? En fibrosis, se fibrosa. Se muere el tejido, las células se van acumulando y cuando hay aumento de material extracelular que no es recambiado, se degenera y muere. Y si muere se le denomina la necrosis y terminas en fibrosis. Entonces, cuando hay aumento de material extracelular que no se está regulando, se convierte en tejido de fibrosis y el tejido se va a fibrosar. Entonces, la angiotensina 2 sería una proacumulativa y profibrótica, por esa razón es profibrótica también. Y por otro lado, se ha visto que probablemente la angiotensina 2 como molécula por sí misma sobre AT1 es un tóxico renal que participa en la proteína. Entonces, cuando se junta proteinuria, acúmulo de matriz, proliferación, inflamación, todo eso conduce finalmente a la fibrosis renal. Por lo tanto, cuando uno trata a una persona con enfermedad renal donde hay proteinuria sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque está mediado por inmunidad natural, inmunidad adquirida, complemento, qué pasó con el podocito y está el RAS. Donde no tenemos pierde en el RAS. Entonces, todas las personas que tienen proteinuria, si no sea nefrótica, le damos un regulador del RAS. Entonces, ¿dónde lo puedo regular al RAS? A nivel de... Puedo bloquear la enzima convertasa y le puedo dar puedo bloquear el receptor AT1 o T2. El bloqueo del AT2. ¿Dónde más puedo regular? ¿Cómo? También puedo bloquear renina. Ahora hay un fármaco que bloquea, digamos, que disminuye la producción de renina. No siempre, pero es carbolino, no lo encuentras frecuentemente en el medio, creo que sí. Pero no ha pegado mucho. Pero hay un fármaco ya que regula también producción de renina. Y el otro metabolito del sistema renina-angiotensina, ¿con qué termina el sistema renina-angiotensina? ¿Lo puedo bloquear? Sí, ¿con qué? Entonces, cuando tengo un paciente con proteinuria, le puedo dar un IECA o un ARA2 y le doy de todas maneras tironolactona. ¿Qué cuidados debo tener cuando uso tironolactona con un IECA o ARA2? Hipocalemia. ¿Sí? No. ¿Tú qué dices? No, porque si es un ahorrador de potasio, se daría más. O sea, no hay balance. Carolina, ¿no? Sí. No, Ahorrador de potasio. Claro. ¿Por qué dice? Acá dice, si yo uso un IECA y un ARA2, ¿qué debo tener cuidado? ¿Hipocalemia o hipercalemia? ¿Ah? Hipercalemia. Si es un ahorrador de potasio, va a ser hipercalemia. ¿El ARA2 o el IECA te va a dar hipercalemia o hipocalemia? Puede dar. Hipo. ¿Hipo? Sí. Sí, llega ahora también. Lo revisan porque eso va a ir en un examen. Entonces, cuando tengas una persona que está con una enfermedad, un estadio de enfermedad renal más o menos moderado, avanzado, y le vas a dar uno de estos productos, vigila tu potasio. Vigila tu potasio. Entonces, lo que no tengo, digamos, lo que ya hemos convenido es que si yo le doy espironolactona, un ahorrador de potasio, el riesgo es que me vaya a dar hipercalemia. Y queda pendiente que lo revisen ahora es el ARA2 y el IECA da hipocalemia hipo o hipercalemia. ¿Y qué pasaría si doy espironolactona con un IECA o ARA2? ¿De acuerdo? Porque mejor llega con que así. La pregunta nada más es esa. La pregunta es IECA. ¿Qué es esa? ¿Qué cosa? ¿Qué te paga? Un hombre sentado. ¿Dónde? Una montaña. un pezón.
Doctor, ¿la diapositiva la ha dejado? ¿No? ¿No la ha dejado? ¿No lo veo? No, 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 no. Pregunta, doctor. Sí, lo vi, pero estaba diciendo eso para hacer...